la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Ayer Venezuela se llenó de marchas en prácticamente todas las capitales del país. 20 de las principales ciudades de Venezuela tuvieron manifestaciones de docentes, de jubilados, pensionados, de miembros de sindicatos, es decir, hubo un evento de movilización sindical masiva como hace años no se veía en Venezuela, lo que representa un claro mensaje al régimen de que no puede seguir jugando con el tema salarial y con el tema de las contrataciones colectivas de los trabajadores de la administración pública en general. Pero ese mensaje contundente, directo, tiene también un asidero, y es el hecho de que el régimen este año ha recibido 150% más de ingresos producto de la renta petrolera y de los altos precios del petróleo. A pesar de que su producción apenas ha llegado a 700.000 barriles, tienen 150% más de ingresos que el año pasado. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la excusa del gobierno para no cumplirle a los trabajadores de la administración pública lo justo? Porque ellos no están pidiendo más allá de lo razonable, ellos están pidiendo lo justo. Una de las organizaciones que está exigiendo también lo justo es la organización Fe y Alegría, que tiene un convenio con el Estado venezolano por medio del cual una buena parte del presupuesto de Fe y Alegría proviene de recursos públicos. Por varios días los docentes activos, jubilados y pensionados y hasta el personal administrativo y obrero de la educación en todo el país han acudido al Ministerio de Educación para exigir el pago completo del bono vacacional, pues la cancelación de este beneficio que se está haciendo con base al salario de mayo del 2021 y no con el último ajuste. Además de eso, la profesora Norelvis Aguilar, directora del programa de escuelas de Fe y Alegría, exigió al Estado venezolano, en especial a la ministra de Educación, Yelixe Santaella, y a la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, y a quienes generan todas las políticas educativas, reconsiderar estas medidas, porque están poniendo en riesgo la dignificación del personal docente, un personal que es clave porque garantiza el progreso y el desarrollo del país. Dice que los maestros tienen que ser dignificados pagándoles lo que se ganaron con su esfuerzo. La profesora aseguró que en el país los maestros donan su trabajo porque el pago que reciben no se corresponde, por lo que piden a las autoridades un pago de salario justo. Agregan que solo están pidiendo que se cumpla la ley y nada extraordinario. Los docentes reclaman por el incumplimiento de la cancelación del bono de vacaciones, que fue fraccionado en 3 meses en lugar de hacerle un pago único, al igual que el resto de los sectores, los maestros, profesores y también que fueron afectados por las rebajas hechas por ONAPRE a través del instructivo desde el mes de mayo. Yo me digo una cosa, no sé qué piensas tú. Si usted tiene un llamado bono vacacional, se supone que es para que lo disfrute sus vacaciones. Pero acá no. Acá las vacaciones las disfruta el gobierno de facto, no los trabajadores, porque quienes están reclamando son los trabajadores. Quienes están ahí en esa burbuja, Alan, quienes están en el gobierno, quienes están con el presidente Nicolás Maduro y con toda su manguada de cómplices, pues ellos tienen sus bonos y tienen sus dineritos para irse a darse los lujos que quieren, pero el pueblo, los trabajadores en todas las áreas no tienen esa posibilidad. Ahora digo yo, ¿en qué lógica cabe pensar primero que le vas a pagar el bono vacacional calculado al salario del 2021? Entendiendo el fenómeno inflacionario que hay en Venezuela, que es responsabilidad del Estado venezolano. Cuando ya firmaste, ya tienes un incremento salarial y sobre ese incremento salarial deberías pagar, que no es suficiente, es verdad, pero es mucho más de lo que se tenía en el año 2021. Y en segundo lugar, si te van a dar un bono vacacional es para que disfrutes tus vacaciones, y las vacaciones de los trabajadores del sector educativo es en el mes de agosto en Venezuela, agosto o mediados de septiembre, y resulta que te lo prometen fraccionado 3 meses, o sea que llega octubre, noviembre
y tú estás recibiendo el último tramo. Y esto es que te lo fraccionen a esos 3 meses. Claro, porque eso que... recordemos que el gobierno siempre fracciona no solo a 3, 4, 5 meses, sino casi hasta el año. Bueno, recordemos que también el gobierno había prometido un bono dolarizado para aquellos trabajadores de la administración pública que salieron después del año 2018. Nunca supimos por qué razón los calcularon así. Pero incluso ese bono que ellos prometieron y por el que tanto se discutió, nunca se pagó. Y ya cumplimos un año de esa promesa. Es que todas esas promesas se hicieron en un momento en el cual se empezaba a generar la protesta social en las calles. Y era una manera como para cortarle las alas a la protesta social y decirle, no, pero ¿por qué van a salir a protestar si les vamos a pagar un bono? Sí, les vamos a pagar, pero ese bono va a ser fraccionado. Muchos de los trabajadores públicos se encuentran totalmente frustrados ante esto y ellos mismos. Sabemos que los docentes, sobre todo los docentes y la parte médica, se trabaja por vocación, pero esa vocación los está matando de hambre. Claro, y evidentemente si tú tienes, te niegan la dotación de uniforme, te niegan los recursos para el bono vacacional, te niegan la posibilidad de un servicio HCM de seguro, te eliminan prácticamente todos los beneficios salariales que se contemplan en la contratación colectiva, pues obviamente la gente está muy, pero muy molesta contra el régimen de facto y contra aquellos muy pocos sindicatos y representantes sindicales que firmaron los convenios, porque hay que reconocer, hubo sindicatos y hubo representantes de organizaciones sindicales que aceptaron estas condiciones de reducción de las primas y los bonos y específicamente el bono vacacional. Así que ya están siendo calificados como traidores de clase, pero también hay que ver qué otros beneficios pudieron haber obtenido estas personas al firmar y acceder a las decisiones del régimen de facto, porque fueron decisiones, nada de consulta, nada de llevarse a un ambiente de diálogo, fueron impuestas, pero esto que les comentaba anteriormente, de un bono vacacional fraccionado, ¿en qué momento se disfruta ese bono? No tiene ningún tipo de presentación, un bono fraccionado vacacional no tiene ningún tipo de presentación. No, es como, disfruta tus vacaciones hoy, pero prepágalas que nosotros después te pagamos el resto del bono. No, además que la gente... Y le irá el gobierno, en medio de esa fracción, ¿les va a pagar un interés por verle fraccionado ese bono de esa manera? Evidentemente que no, y teniendo la plata, pero es que el problema es que también se descubre que el régimen ha tenido un 150% de incremento de sus ingresos durante lo que va de año, producto de la alza del precio del petróleo y la duplicación de la producción petrolera. 500,000 barriles aproximadamente están exportando. ¿Dónde están los reales? Es lo que uno pregunta. En el bolsillo de los corruptos, así de sencillo, en el bolsillo de los corruptos, porque a ellos solo les conviene su propio beneficio, no el beneficio del pueblo. ¿Y dónde está la atención del llamado presidente obrero a los trabajadores? Es que no es presidente obrero, no es presidente que defiende a las etnias indígenas, no es presidente del pueblo, no es presidente de nadie, es presidente de él mismo, de su propio ego. Claro, es el líder de una casta que se está enriqueciendo y está creando una brecha social y económica muy amplia entre los poquitos que tienen, que son, según se estima, unos 200,000, 300,000 personas, y el resto de un país que está sufriendo la pobreza. Y en otro orden informativo, desde hace 4 años está detenido José Eloy Rivas, es otro de los inocentes hoy presos políticos del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Escuchemos. Hola, mi nombre es Oyuki Vicentelli, soy la esposa del preso político José Eloy Rivas Díaz. Él fue detenido el 5 de agosto del 2018 en nuestra residencia ubicada en la parroquia Caricuao. Tiene 63 años de edad, una persona de la tercera edad, padece de hipertensión arterial, tiene un glaucoma avanzado. Ya estamos en una etapa de juicio final donde la Fiscalía demostró a través de pruebas que él es inocente. Él mismo fue exculpado, por favor.
libérenlo, ya está comprobada su inocencia de verdad. Y bueno, nos ha afectado emocional, sentimentalmente a todos, porque de verdad es fuerte llegar a un hogar y no conseguir la cabeza de la misma forma. Mi esposo es una persona jubilada, honesta, con una buena educación bajo principios y valores. Fue educado en una casa de personas humildes y así fue criado y así ha criado a sus hijos y así hemos criado a nuestros hijos. Bueno, uno oye ese mensaje y uno dice, ella estaba convencida absolutamente de que el juez iba a dictar una sentencia favorable a su esposo. Pero ¿saben cuántos años le dieron a este señor sin tener ninguna prueba en su contra? 20 años por el caso de los drones. Él fue uno de los 17 sentenciados durante la madrugada del día de ayer. Y uno no hace sino sentir el dolor que afecta a estas familias, porque yo no concibo, por lo menos el caso de Milendris Benítez, que es el que más te está impactando de todos los casos de los 17 casos. Todos tienen la misma situación, han sido acusados y sentenciados por un delito que no han cometido. Pero cuando un señor como este es sentenciado a 20 años de prisión sin que la fiscalía haya aportado ni una sola prueba de su vinculación al caso, más allá de las declaraciones de unos testigos muy cuestionados, uno entiende que ahí acabaron con esta familia. 20 años, ese señor tiene 63. O sea, es un señor que ya debería tener más bien beneficios procesales. Pero al gobierno no le interesa eso. Y hablando de mensajes, Alan, ayer también en medio de esos procesados, recordemos también el caso de los 8 años de los cuales pues fue condenado Requesén. El mensaje de Juan Requesén, pues, tras esa condena es bastante doloroso. La justicia venezolana condenó a este opositor a 8 años y ante esto pues sus familiares se han pronunciado a través de la cuenta en Twitter, donde han enviado un mensaje totalmente contundente. 1.454 días de injusta detención de mi hijo, con las consecuencias que ya sabemos. Solo le pido a Dios su libertad plena y lo de otros presos políticos. Fuerza, hijo, te amo, no me rindo, repudio eterno a tiranos y tiranía. Ahora y siempre, pues vamos a estar trabajando más fuerte, es lo que viene mencionando el padre de Requesén, el señor Juan Guillermo Requesén. Y ante eso, por su parte, también Rafaela Requesén, hermana del político, agradeció los mensajes de apoyo y de solidaridad. Aseguró que se niega a rendirse y seguirá exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Bueno, obviamente, pues la decisión de ayer ha golpeado duramente a la sociedad y sobre todo también hace ver con mucha atención los otros casos de los otros presos políticos que están siendo juzgados. El caso del profesor Javier Tarazona. De Javier Tarazona. ¿Dónde puede haber justicia en un caso cuando que sin pruebas han señalado y han sentenciado a 30 años de prisión a varios venezolanos? ¿Qué justicia puede haber para Javier Tarazona? ¿Qué justicia puede haber para el periodista Roland Carreño? ¿Qué justicia puede haber para otros tantos venezolanos que están siendo juzgados en las cárceles del país por delitos que no han cometido y otros casos que aún son peores? Hay casos en donde han transcurrido 10 años y todavía no hay la audiencia de juicio. O sea, eso es... Todavía más grave. Más grave aún. O sea, ponle tú que esas personas los declaren inocentes en un juicio que no ha empezado, pero que pongámosle en el mejor de los casos un optimismo y que se inicien todos estos casos en este momento. Después de un año seguramente van a decir, es inocente, pero ha pasado 10 años en las cárceles de Venezuela para decir que son inocentes. Y no nos podemos olvidar de ellos.
lo más lamentable en este momento es que la sociedad venezolana se olvide de estos compatriotas que están pasando una fuerte situación en las cárceles del país, producto de haber sido señalados como adversarios políticos del régimen. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Que lo ha presentado para iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Y Carla Angola rompe el silencio y esto le dice a la investigación de la Fiscalía que ha presentado en su contra, pues la Fiscalía quien anunció al inicio de una investigación y la solicitud de orden de captura contra Carla Angola por la apología de magnicidio. Ante esto, pues la periodista venezolana ha dado respuesta al día de hoy. Hoy con más razón que nunca en esta nueva prueba del ejercicio del terrorismo del Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro, lo que me corresponde es responder con el ejercicio de mi oficio, es lo que ha comentado. En este sentido, la comunicadora también acotó que la persona que decida expresar la opinión real de los venezolanos termina con una orden de captura en su contra. Siempre nos cuestionamos estar lejos, pero particularmente este día reivindica pues la valía de la práctica del periodismo, incluso a la diáspora cuando venimos del sistema criminal como este sistema criminal que tenemos en Venezuela, este sistema criminal nuestro, porque si a alguien se le ocurre representar el clima de opinión real de todos los venezolanos en cualquier medio, dentro o fuera de Venezuela, lo que realmente siente y anhela el venezolano termina con una orden de captura y después en la cárcel, es lo que ha indicado. Carla Angola también ha destacado que las acciones de la Fiscalía contra ella son un mensaje para todos los periodistas que aún se encuentran en territorio venezolano. Esto no es contra mí, esto es contra un mensaje que va para mis colegas en Venezuela. Recuerdo que allí informar pues es un delito y que el régimen siempre se vengará. Por más que han querido silenciar a todo el pueblo, siempre habrá quienes sigamos hablando por él y eso pues enfurece y los hace vulnerables y les hace además daño, es lo que ha expresado Carla Angola. Bueno, y el presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, manifestó que en el primer semestre de este año 2022 hubo de enero a abril una cierta tendencia al crecimiento del consumo del 4%, pero entre mayo y junio eso disminuyó debido a la inflación que se reportó en esos 2 meses. A su juicio, la entrada en funcionamiento del impuesto a las grandes transacciones financieras tuvo un impacto en la economía del país que también jugó en el tema de la desaceleración en el consumo, debido a que cuando hay un nuevo tributo, los agentes económicos buscan cómo protegerse, porque no saben de qué forma les va a afectar. Y por eso cree que debe revisarse estos ciertos aspectos del impuesto. Otro de los factores que sugiere que haya afectado el crecimiento del consumo fue el deslizamiento de la tasa de cambio, ya que los primeros meses del año el tipo de cambio permaneció tan inalterable que permitió un desarrollo económico. El quinto mes del año se empezó a evidenciar cierto movimiento, por lo que los agentes económicos también buscan protegerse. Y en Barquisimeto, los trabajadores de Corpoelec buscan solidarizarse con los docentes, obreros y administrativos del sector de la educación. Escuchemos. Y debemos estar todos los gremios contra una política embriadora. No queremos una bolsa, no queremos que nos den nada, queremos que se nos pague nuestros derechos por los cuales hemos trabajado. Queremos una política de laboral que nos permita comer de lo que nos ganamos, criar nuestros hijos, ayudar a nuestros nietos de lo que percibimos. No podemos permitir que nos sigan fomentando y nos sigamos acostumbrando a esta política de hambre, donde aplaudimos cuando se nos abona 20 bolívares en un sistema. Entendamos que se nos está fomentando la pobreza. No permitamos que siendo nosotros un país rico en petróleo, rico en gas, en minerales, tenemos que aplaudir cuando nos llega un bono de 20 bolívares. No, y por esa razón, hermano, el mensaje de esperanza, porque la solución la tienen ustedes en sus manos, en la lucha. Y desde aquí, porque por acá veo jubilados también de nuestro sector eléctrico,
donde hemos convocado a la empresa a solucionar problemas y no ha participado porque no quiere solucionar el problema a los trabajadores, porque le interesa tener a los trabajadores en condiciones de indigencia, deteriorar la clase trabajadora para que pierda su fuerza, su ímpetu y se les olvide los 100 años de lucha que hemos tenido y hoy en día nos lo secuestra. Así que, compañeros, termino diciendo, hagamos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir a los vecinos, nuestro trabajo es ir a nuestros compañeros de trabajo y decirles que no podemos faltar en las próximas convocatorias. Este pueblo tiene la razón y aquí quien está gobernando tiene que entender que el pueblo es el que manda y al pueblo se le obedece. Así que, compañeros, fuerza, sigamos luchando y llenémonos de esperanza. Gracias, compañeros. Bueno, ese tipo de discurso no se escuchaba en Venezuela desde hace muchos años y hay que reconocer a los sindicalistas y al sector de jubilados y pensionados que fueron los que iniciaron este tema el año pasado. Que ya se cansaron. Y se cansó la gente. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Tuscate Gelmiura y a toda esa amable audiencia. Seguimos con más información. El embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Eastory, cuestionó la condena impuesta por la jueza Genit Carolina López en Mesa contra el diputado Juan Requesén y otros 16 presos políticos por su supuesta responsabilidad con la explosión de un dron ocurrida el 4 de agosto del 2018 en la avenida Bolívar durante un acto presidido por Nicolás Maduro. Un poder judicial politizado dará resultados politizados, afirmó el diplomático, al recordar que en estos casos se vieron empañados por detenciones arbitrarias, tortura y la falta de garantías procesales sin preocupaciones por los derechos constitucionales. Ha señalado History que la ONU ha tomado nota de estos problemas y llamó a las naciones de la comunidad internacional a que alcen su voz frente a estas acciones del régimen de facto. Y la FAN desactivó 11 artefactos explosivos en Apure. Domingo Hernández Lares, quien es el comandante estratégico operacional, así lo ha informado, que las piezas explosivas fueron halladas en la Coromoto en el sector fronterizo con Colombia. Así, el funcionario de la Fuerza Nacional Armada pues han desactivado estos 11 artefactos explosivos en el municipio Páez, en el estado Apure fronterizo con Colombia, es lo que ha informado al día de hoy Domingo Lares. También el funcionario ha señalado esto a través de Twitter, que las piezas explosivas fueron halladas en el sector fronterizo de Coromoto y que se trató de 2 artefactos explosivos donde pues tenían una cantidad de 50 kilos y 9 artefactos explosivos que fueron de 4 kilos. Esto es lo que viene mencionando a través de la cuenta en Twitter. Así también atribuyó la propiedad de estos artefactos a los TANCOL, ese acrónimo inventado por el gobierno venezolano, que no hace referencia a ninguna banda en específico, sino que significa terroristas armados, narcotraficantes colombianos. Igualmente también ha indicado que los explosivos fueron desactivados por los ingenieros de combate de la FAN, asegurados por las tropas de acción rápida en ese lugar. ¿Hubo detenidos? No, para absolutamente nada. Bueno, ese es el resultado. Eso no es raro de él. Sí. La organización 20 Venezuela, como otras organizaciones políticas del país, estuvieron en el estado portuguesa dando su apoyo total a la protesta pública de los trabajadores venezolanos. Escuchen. Mariano Pesa, dirigente de 20 Venezuela en el estado portuguesa. Aquí está nuestra organización apoyando a todos los trabajadores del estado portuguesa y especialmente a todos los empleados públicos que han sido ultrajados y robados, no solamente por la ONAPRE, sino por los ladrones de Primitivo Cedeño, de Nicolás Maduro y de Francisco Torrealba, que no le da vergüenza que siendo portugueseño y siendo del ministro de Trabajo, hoy tiene a toda la masa trabajadora portugueseña pasando hambre, pasando miseria, con unos sueldos miserables
que no dan ni siquiera para darle de comer a sus hijos y a sus familiares. Por eso, desde nuestra organización vamos a seguir en las calles, vamos a seguir luchando, vamos a seguir presionando, porque no es solamente los sueldos de los empleados públicos, es también que doten los hospitales, es también que arreglen las escuelas, es también que las amas de casa no sigan pasando trabajo, que los hombres y mujeres de Portuguesa puedan vivir en calidad de vida en un país de libertad y de justicia. Seguimos en la lucha, no más socialismo, no más ONAPRE, no más Primitivo, ni Nicolás Maduro, ni Francisco Torrealba, ni ninguno de esos comunistas ladrones. Bueno, ese es el ánimo que hay en las calles de Venezuela. Ese es los mensajes. Mensaje directo al régimen. Párenle, préstenle atención a la masa sindical. Están hastiados, cansados como la mayoría de los venezolanos del régimen. Así o más clarito, señor Nicolás Maduro. Verán cómo reaccionan frente a esto.